Bienvenidos a este estudio del Libro de los Espíritus. Este estudio ha sido realizado por la Asociación Espírita José Grosso de Córdoba. Estamos en la clase 10 y vamos a ver en esta clase el capítulo entero completo, el capítulo tercero completo, donde los espíritus hablan de la creación. Vamos a ver en primer lugar el temario. Y en el temario del capítulo 3 del Libro de los Espíritus encontramos formación de los mundos, formación de los seres vivientes, población de la Tierra, Adán, diversidad de las razas humanas, pluralidad de mundos habitados y consideraciones y concordancias bíblicas en relación a la creación. Vamos a ver los 5 primeros puntos, el sexto lo vamos a dejar. Lo vamos a dejar porque el sexto punto es una reflexión de Allan Kardec sobre las concordancias bíblicas que existen en relación a la creación. Y es una reflexión bastante clara, es una reflexión muy, muy lógica y por lo tanto no es necesario que hagamos una serie de comentarios adicionales a ella, porque bastará con que todos ustedes, si quieren tener información sobre este punto, pues lean la reflexión que hace Allan Kardec. Por lo tanto, vamos a empezar. Y antes de empezar me gustaría analizar la postura espírita en relación al progreso, en relación a la evolución, en relación a las nuevas ideas. Kardec dice lo siguiente: el espiritismo marcha con la ciencia, y si la ciencia en algún punto logra demostrar que el espiritismo está equivocado, él rectificará y marchará adelante. Estas palabras de Kardec son muy importantes y adquieren un peso importante en la actualidad. ¿Por qué hacemos mención a esta reflexión? Porque el espiritismo como tal es una filosofía y esta filosofía tiene una base científica, tiene una base de experimentación de una serie de fenomenologías, una serie de hechos que han sustentado y que han confirmado las posturas filosóficas en las que se basa el espiritismo. El espiritismo no es una doctrina que se mantenga presa a una serie de dogmas. Un dogma sí es un principio inamovible, pero el espiritismo no tiene principios inamovibles. Si algún principio del espiritismo está equivocado, hay que modificar ese principio y marchar con la verdad, porque la finalidad del espiritismo es la verdad, la finalidad del espiritismo es la realidad. Y por sustentar una idea no podemos permanecer en una idea que ha sido superada simplemente por el hecho de sustentar esa idea y por decir que esa idea hace parte de la base espírita y de la base doctrinaria que propone el espiritismo. Por lo tanto, si alguna idea está superada o está demostrada que está equivocada dentro del espiritismo, es una actitud saludable para el cuerpo doctrinario del espiritismo abandonar esa idea y seguir adelante. Hasta el día de hoy, los puntos fundamentales y los puntos básicos en los que se basa el espiritismo, lejos de ser superados, están siendo ratificados por las investigaciones de la ciencia y por las investigaciones y las nuevas ideas que van surgiendo. Por lo tanto, la actualidad lo que viene es confirmando las propuestas espíritas que hizo el espiritismo hace casi 160 años. Ahora bien, si hay algún punto donde el espiritismo, la idea que da el espiritismo está superado, pues no pasa nada por decir que ese punto está superado y que hay que continuar adelante. Aquí tenemos 3 preguntas que se hicieron para la clase que vienen a decir un poquito lo que hemos explicado. El objetivo de las 3 preguntas son ampliar el concepto que hemos explicado. Vamos a empezar por el tema de la formación de los mundos. En la pregunta 38, Allan Kardec hizo la siguiente indagación: ¿cómo creó Dios el universo? Y los espíritus contestaron: para valerme de una expresión corriente, con su voluntad.
Nada expresa mejor esa voluntad que estas bellas palabras del Génesis. Y dijo Dios, sea la luz, y la luz fue. Fijaos que Allan Kardec está preguntando cómo, es decir, de qué manera, de qué forma creó Dios el universo. Y los espíritus dicen que lo hizo con su voluntad. Lógicamente no podemos aún llegar más allá. Dios creó el universo con sus recursos que están muy lejos de nuestra comprensión. Entonces, para que tengamos una idea imperfecta y una idea aproximada, los espíritus responden así, lo hizo simplemente con su voluntad. Y aluden a las palabras del Génesis donde expresa esa voluntad. Y dijo Dios, sea la luz, y la luz fue. Lógicamente no hay que interpretar como que Dios dijo, venga, ahora que sea la luz. No, es simplemente una expresión que expresa la voluntad de Dios, pero no es que Dios lo dijera desde un punto de vista físico, desde un punto de vista material. La siguiente pregunta, la pregunta 39, Allan Kardec pregunta lo siguiente: ¿podemos conocer cómo se realizó la formación de los mundos? Y los espíritus contestan: todo lo que es posible decir y que podáis comprender vosotros es que los mundos se forman por la condensación de la materia diseminada en el espacio. Esta respuesta está en perfecta coherencia con lo que piensa actualmente la ciencia. Voy a poner aquí un vídeo. Ay, necesito... Así. En este vídeo, bueno, pues se expresa cómo se forman los mundos, cómo se forman un sistema solar. Comienza cuando el gas y el polvo forman cúmulos microscópicos y termina con nuevos mundos. Cuando los cúmulos se van haciendo más grandes, también se empiezan a unir y forman cúmulos de cúmulos, cada vez más grandes, cada vez más pesados, y todos giran unos alrededor de otros. Y en el centro de todo, toma forma una enorme nube de gas y polvo. Una bola de materia que gira, absorbiéndolo todo. Se hace cada vez más grande y cada vez más caliente. Hasta que nace una nueva generación de estrellas. Y este es nuestro Sol. El gas y el polvo que quedan desaparecen, dejando los planetas. Siguen creciendo. Pequeños trozos de roca caen en ellos durante más millones de años. Y cuando se termina, aparece un nuevo mundo. Nuestro mundo. La Tierra. Bueno, vemos cómo la respuesta que dan los espíritus hace casi 160 años pues coincide perfectamente con la explicación que actualmente la ciencia está dando. En la siguiente pregunta, la pregunta 41, Allan Kardec pregunta: ¿un mundo completamente formado puede desaparecer y la materia que lo integra dispersarse de nuevo en el espacio? Y los espíritus contestan que sí, que Dios renueva los mundos, así como renueva los seres vivientes. Esto es lógico. Y esto se sabe también actualmente desde un punto de vista científico. Se sabe actualmente que llegará un momento en que la Tierra, por ejemplo, va a desaparecer engullida por el Sol. Cuando el Sol queme todo el hidrógeno, el Sol va a llegar un momento en el que va a empezar a expandirse y los planetas interiores pues serán absorbidos por el Sol y se desintegrarán y pasarán a ser parte de la materia del Sol. Por ejemplo, tenemos también las supernovas. Las supernovas son estrellas masivas, estrellas muy grandes,
Muchas de ellas son incluso millones de veces más grandes que nuestro Sol y en determinado momento, por diversas circunstancias químicas y físicas que sufren estas estrellas, explotan y dispersan una cantidad inmensa de materia y de energía por el universo. Y esta energía y esta materia pues sirve para formar nuevos sistemas solares, nuevos planetas, etcétera. La siguiente pregunta, la pregunta 42, ¿podemos saber cuánto dura la formación de los mundos, de la Tierra, por ejemplo? Y los espíritus contestaron, yo no puedo decírtelo, porque solo el Creador lo sabe, y sería un demente quien pretendiera saberlo, o conocer el número de siglos que esa formación demandó. En esta, en esta respuesta vamos a ver tres partes. Primero, cuando dice que él como espíritu no puede decirlo, es decir, él no tenía condiciones en ese momento de saber cuánto dura la formación de un planeta. Y luego dice que solo Dios lo sabe. Y luego argumenta, sería un demente quien pretendiera saberlo o conocer el número de siglos que esa formación demandó. Porque está hablando en la época de Kardec. En la época de Kardec no había manera, no había forma de saber cómo el tiempo que tarda en formarse un planeta. Hoy, por medio de pruebas radiométricas, pues se puede estimar la edad de la Tierra. Se puede saber la edad de la Tierra. O, lógicamente no se puede saber con una precisión exacta, pero sí se puede tener una idea bastante aproximada de la edad de la Tierra. Hay que entender que los espíritus están hablando en la época en la que la codificación fue hecha y por lo tanto en base a esa época pues dan sus respuestas y dan los conocimientos en base a los conocimientos que existían. Hoy posiblemente hubieran dado una respuesta muy diferente, pero por ejemplo el concepto de que nadie puede saber cuánto dura la formación de los mundos, pues hoy es sí un concepto que ya está superado, es un concepto que ya está, bueno, y que ya se puede barajar dentro de un marco científico y dentro de un marco experimental. Seguimos en la siguiente pregunta, la pregunta 43. Allan Kardec preguntó, ¿cuándo comenzó la Tierra a poblarse? Y los espíritus contestan, en el principio todo era caos. Los elementos se hallaban confundidos. Poco a poco cada cosa fue tomando su lugar. Entonces aparecieron seres vivientes adaptados al estado en el que se encontraba el globo. Nuevamente coincide con la opinión actual de la ciencia. En el principio todo era caos. Voy a poner la siguiente imagen. Al principio sabemos que la Tierra no estaba así. La Tierra estaba así, es decir, era una masa de materia incandescente, entonces todos los principios lógicamente estaban confundidos. El calor, perdón, hacía que los principios elementales para la formación de la vida no tuvieran las condiciones necesarias para unirse y para estructurar los aminoácidos, las proteínas, etcétera. Entonces dicen los espíritus que poco a poco cada cosa fue tomando su lugar, es decir, poco a poco la Tierra se fue enfriando, la corteza de la Tierra fue adquiriendo condiciones propicias para la aparición de la vida y cuando esto pasó aparecieron seres vivientes adaptados al estado del globo en el que se encontraba. Vamos a continuar. La siguiente pregunta es la 44. ¿De dónde vinieron los seres vivientes a la Tierra? Dice lo siguiente, la Tierra contenía los gérmenes que esperaban el momento propicio para desarrollarse. Los principios orgánicos se reunieron tan pronto como cesó la fuerza que los mantenía apartados y formaron los gérmenes de todos los seres vivos. Estos gérmenes permanecieron en estado latente e inerte, del modo que lo hacen las crisálidas y las semillas de las plantas, hasta el instante favorable para la eclosión de cada especie. Entonces los seres de cada especie se reunieron multiplicándose. Vamos a hacer un análisis de la respuesta que dieron los espíritus. En esta diapositiva antes vamos a hablar muy rápidamente de cuál es la visión actual
de la ciencia al respecto de la formación de los seres vivos. Para la ciencia actual, los seres vivos nacen de la propia materia inorgánica, pero no nacen por generación espontánea, sino porque esta materia inorgánica, a través de una serie de reacciones químicas, produce materia orgánica. Esta materia orgánica no es aún vida, pero sí son moléculas mucho más complejas y que tienen características que van a permitir el surgimiento de la vida. Por lo tanto, de esta materia orgánica posteriormente surgiría la estructura básica de la vida, que es la célula, y bueno, luego tendríamos ya diferentes especies, diferentes razas, etcétera. Vamos a ver lo que decían los espíritus. La tierra contenía los gérmenes, pero las condiciones de la tierra los mantenían separados. ¿Se puede asociar esta idea a la presentada por la ciencia actualmente? Si entendemos germen en el sentido de simiente, semilla, no. Pero si entendemos germen en el sentido de generación, en el sentido de génesis, en el sentido de principio, estos gérmenes serían los propios principios inorgánicos, la propia materia inorgánica, que es de la que en primer lugar van a surgir la materia orgánica, que sería la desencadenante de la vida. Entonces, si entendemos la palabra germen en el sentido de principio, sabemos que la materia inorgánica es el principio de la materia orgánica. Por lo tanto, desde este punto de vista sí que podría haber una conexión y podría asociarse la idea que dan los espíritus con la idea de la ciencia actual. Y esto se ratifica mejor cuando dicen los espíritus que estos gérmenes, estos principios, se unieron en el momento que cesaron las fuerzas que los tenían separados. Es decir, al principio lo que existía era materia inorgánica, porque no había condiciones físicas para el surgimiento de la materia orgánica, para el surgimiento de moléculas de cierta complejidad. Por lo tanto, en el momento que cesan estas fuerzas que los tienen separados, es decir, en el momento que la Tierra adquiere las condiciones propicias para el surgimiento de la materia orgánica, esta materia orgánica se une. ¿Cómo se une? Por la unión de los principios inorgánicos. Es decir, esta unión producida por las reacciones químicas y por las leyes de la química y de la física, produce la materia orgánica. Estos gérmenes se mantuvieron en estado latente hasta el momento propicio en el que surgió cada especie. Estaban en estado latente y el momento propicio para cada especie dio lugar a las células, las especies, etc. Entonces puede haber una conexión entre lo que dicen los espíritus hace casi 160 años con lo que actualmente se sabe. En la pregunta 45, antes de la formación de la Tierra, ¿dónde estaban los elementos orgánicos? Se hallaban, si así vale decirlo, en el espacio y en estado fluídico, en medio de los espíritus o en otros planetas, aguardando la creación de la Tierra para iniciar una nueva existencia en un globo nuevo también. Vemos como dicen que estos principios estaban en el espacio, es decir, la Tierra aún no se había creado. Hoy sabemos que la Tierra y nuestro sistema solar, como hemos visto en el vídeo anterior, se ha producido por la acumulación de gas, del gas interestelar, del gas que existe en el espacio. Llega un momento que se va uniendo, formando una serie de cúmulos. Estos cúmulos se hacen cada vez más grandes debido a la atracción gravitacional y esto va formando los planetas, esto va formando los mundos. Por lo tanto, los propios espíritus ya están dando este concepto, es decir, estos principios que van a formar los elementos orgánicos se hallan en el espacio y en estado fluídico, es decir, en estado gaseoso. En medio de los espíritus, sabemos que los espíritus están en el espacio y también en otros planetas.
aguardando la creación de la Tierra para iniciar una nueva existencia en un globo nuevo también. El tema de los otros planetas, pues se sabe, hay un meteorito de Marte, no recuerdo ahora el nombre, en el que se han encontrado, bueno, indicios de vida bacteriana. Si actualmente hay una idea que se llama panspermia, que es una teoría científica que supone que la vida no es exclusiva de la Tierra, incluso que ella pudo llegar a la Tierra del espacio exterior y de otros planetas. Esta es una idea actualmente barajada por científicos de renombre. Él es Francis Crick, el descubridor junto con James Watson de la estructura helicoidal del ADN, y él sostiene esta idea, es decir, él sostiene que la vida a la Tierra pudo llegar del espacio exterior a través de meteoritos, etcétera. Vemos por lo tanto como la idea de los espíritus no está tan desencaminada. En la pregunta 46, Allan Kardec preguntó: ¿hay todavía seres que nacen por generación espontánea? Hay que entender que cuando Kardec hace esta pregunta, la idea de la generación espontánea era una idea bastante generalizada. Incluso Kardec entendió cuando los espíritus hablaban de germen, entendió pues quizás que pudiera ser un proceso de generación espontánea. Hoy sabemos que la generación espontánea realmente no existe. Y fíjense la respuesta de los espíritus porque es muy interesante. Dice: sí, pero el germen primitivo existía ya en estado latente. Fijaos qué cosa más curiosa. Dicen que sí, pero luego dicen el germen primitivo existía ya en estado latente. Aunque aquí dicen que sí, en la descripción de la pregunta, de la respuesta, están diciendo que no. Porque si hay un germen, no hay generación espontánea. Porque la generación espontánea es el surgimiento de vida donde no hay vida. Pero si hay un germen, este germen ya contiene los elementos de la vida. Por lo tanto, ellos ya están diciendo que no existe generación espontánea, que hay seres que nacen de esta forma, pero porque ya existe un germen que está en estado latente. Más adelante los espíritus dicen: todos los días sois testigos de este fenómeno. ¿Acaso los tejidos del hombre y de los animales no contienen gérmenes de una muchedumbre de gusanos que aguardan para hacer eclosión la fermentación pútrida necesaria a su existencia? Es este minúsculo mundo que dormita y despierta. Aquí ya están diciendo que no existe realmente la generación espontánea, sino que existe una serie de gérmenes que son los que posteriormente van a dar lugar a los gusanos que necesitan unas condiciones físicas para su existencia. Por lo tanto, vemos cómo los espíritus, lejos de lo que muchas personas piensan, no hablaron y no están a favor de la idea de la generación espontánea. La idea de la generación espontánea, lo voy a explicar esto muy rápidamente, fue demostrada que no, su inexistencia por Louis Pasteur, realizando un experimento muy sencillo. Él en un recipiente puso lo que se llamaba un caldo fecundo, es decir, un caldo donde se recrearon condiciones propicias para la producción de la vida, y él hizo lo siguiente: en un recipiente puso este caldo fecundo y observó posteriormente que efectivamente se desarrollaron pues microorganismos, bacterias, etcétera. Luego puso en otro recipiente un caldo en las mismas condiciones, ese mismo caldo en las mismas condiciones, pero tapó el recipiente. Y al tapar el recipiente observó que aquí no se producía los mismos resultados que aquí, es decir, no se producían no se produjeron microorganismos, no surgieron, el caldo no se descompuso, etcétera. Con lo que demostró que lo que hacía que se produjera la descomposición y el surgimiento de esos organismos no era el caldo en sí,
sino que esos organismos, esos microorganismos, ya venían del exterior. Por lo tanto, cuando tapaba el recipiente, esos no se producía nada, y cuando lo dejaba abierto del exterior sí que venían. Entonces demostró que no existe generación espontánea. Y esto ya también lo dijeron los espíritus, es decir, es necesario que exista el germen de esos microorganismos, si no los microorganismos o los organismos no se producen. Luego hizo otro experimento muy parecido con este recipiente, pero bueno, los resultados son iguales que esto. Cuando el líquido entraba en contacto con el oxígeno se contaminaba, y cuando no entraba, perdón, aquí no entraba en contacto con el oxígeno y no se contaminaba, y cuando entraba en contacto con el oxígeno sí que se contaminaba. En la pregunta 47, Alan Kardec pregunta: ¿entre los elementos orgánicos contenidos en el globo terrestre se encontraba la especie humana? Sí, y a su tiempo fue creada. Es lo que hizo decir que el hombre ha sido formado del lodo de la tierra. Está bastante clara la respuesta. Dentro de los gérmenes orgánicos o de los elementos orgánicos contenidos en el globo terrestre se encontraba la especie humana. Realmente, hoy se sabe que los elementos orgánicos de la especie humana son los mismos que los que tienen otros animales, y compartimos los mismos elementos orgánicos con otros animales. No es que tengamos otros elementos orgánicos o elementos orgánicos diferentes de otras especies. Y bueno, aquí justifica la cita del Génesis, que Dios nos creó a partir de la tierra, del barro de la tierra. Es decir, esto significa que nosotros, nuestro organismo físico, surge de la materia inanimada, surge de la materia inerte. Por lo tanto, están confirmando lo que actualmente la ciencia viene a decir. Entramos ya a la población de la Tierra, Adán. En la pregunta 50, Alan Kardec pregunta: ¿la especie humana comenzó por un solo hombre? No, el que habéis llamado Adán no fue el primero ni el único que pobló la Tierra. Y en la siguiente, ¿podemos saber en qué época vivió Adán? Más o menos en aquella que le asignáis, alrededor de 4000 años antes de Cristo. Alan Kardec hace una reflexión a este comentario, me gustaría también compartirla. El hombre al que la tradición ha perpetuado con el nombre de Adán fue uno de los que sobrevivieron en una región después de algunos de los grandes cataclismos que en diversas épocas han trastornado la superficie del globo, y pasó a ser la cepa de una de las razas que en la actualidad lo puebla. Las leyes de la naturaleza contradicen la creencia de que los progresos de la humanidad, comprobados mucho tiempo antes de Cristo, hayan podido realizarse en unos pocos siglos, lo que sucedería si el hombre solo hubiera estado sobre la tierra desde la época que se le asigna a la existencia de Adán. Hay quienes consideran, y fijaos, y con mayor razón, que Adán ha sido un mito o una alegoría que personifica las edades primeras del mundo. Yo personalmente soy de esta opinión, que el concepto de Adán ha sido un mito, ha sido una alegoría que personifica las edades primeras del mundo, y que realmente no hubo un hombre al que se llamó Adán y que vivió 4000 años antes de Cristo aproximadamente. Aquí Alan Kardec da esa idea que comparto plenamente. En la pregunta 52 dice lo siguiente: ¿de qué provienen las diferencias físicas y morales que distinguen a las distintas razas de hombres existentes en la Tierra? Fíjense la respuesta de los espíritus: del clima, la vida y los hábitos. Lo mismo sucede con dos hijos de una misma madre que, educados lejos del uno del otro y en forma diferente, no se asemejarán en nada en lo que respecta a lo moral. ¿Qué conclusión podemos sacar de esta respuesta? Que realmente todos somos iguales, que las diferencias raciales no son diferencias espirituales, no son diferencias humanas, son simplemente diferencias morfológicas, diferencias insignificantes, pero que realmente todos hacemos parte de la especie humana. Incluso hoy hay una idea bastante extendida dentro del campo de la genética y dentro del campo de algunos biólogos, que piensan que dentro de la especie humana no existen razas, que existen alguna serie de diferencias morfológicas externas, pero que no son
características, no son tan evidentes como para diferenciarnos en razas. Incluso genéticamente hoy se sabe que la diferencia entre los individuos de una raza y de otra humana son casi inapreciables. Creo que son del 0,01%. Es decir, prácticamente no hay una diferencia genética sustancial. Creo que hay estudios que dicen que la diferencia entre individuos de razas distintas es igual a la diferencia genética entre individuos de la misma raza. Lógicamente hay genes que determinan el color de la piel, pero esto no es una diferencia genética. Hay un gen que determina el color de la piel hacia un color más oscuro, un color negro, y hay un gen que determina el color de la piel hacia un color pues más claro, un color que llamamos blanco, ¿no? Pero esto no es una diferencia genética, esto es simplemente una diferencia en cuanto a la pigmentación de la piel. Y esto pues es la idea que ya dieron los espíritus cuando dijeron que las diferencias físicas y morales incluso que distinguen a las distintas razas son simplemente cuestiones del clima, la vida y los hábitos. Los hábitos cuando se refieren a diferencias morales, a diferencias de costumbres, culturales, etcétera. La palabra moral muchas veces en la época de Kardec sustituía la palabra cultural. Bueno, en la pregunta 53, ¿el hombre apareció en varios puntos del globo? Los espíritus dicen que sí, y en diversas épocas. Es esta una de las causas de la variedad de las razas. Después los hombres, al dispersarse y establecer en diferentes climas, mezclándose con otras razas, han formado tipos nuevos. Actualmente parece ser que las investigaciones indican que el origen del hombre está en África y que todos tenemos un origen común ahí. No sé hasta qué punto estas investigaciones son concluyentes, pero sí parece que habría una contrariedad en relación a lo que actualmente la ciencia está descubriendo. En la pregunta 53A dice, ¿estas diferencias constituyen especies distintas? Y los espíritus son categóricos. Por cierto que no. Todos son de una misma familia. Las diversas variedades de un mismo fruto le impiden acaso pertenecer a una misma especie, efectivamente. No somos especies distintas. Y es más, hemos visto que incluso actualmente se llega a la conclusión de que es posible que ni siquiera formemos razas distintas. Y por último vamos a terminar con la pluralidad de mundos habitados. En la pregunta 55, Allan Kardec hace la siguiente pregunta. ¿Todos los globos que giran en el espacio están habitados? Dice sí. Y el hombre de la Tierra se halla lejos de ser, como cree, el primero en inteligencia, bondad y perfección. Sin embargo, hay seres humanos que se consideran muy grandes e imaginan que este pequeño globo es el único que posee el privilegio de tener seres racionales. Orgullo y vanidad. Piensan que Dios creó el universo para ellos solos. Bueno, esto lo dice la lógica. Que si nosotros miramos el universo y la magnitud del universo, siempre nos vamos a preguntar ¿cómo Dios pudo crear todo el universo para dotar de vida un solo planeta? Es algo absurdo. Cuando la pregunta de Kardec dice todos y la respuesta es que sí, no debemos entender que la respuesta sea un sí categórico a todos. Es un sí, es decir, que hay muchos planetas que giran en el espacio y que están habitados, pero posiblemente todos no sepamos si realmente todos los planetas están habitados. Puede haber planetas donde no haya una habitabilidad permanente de seres y a lo mejor simplemente estén habitados por espíritus. Son lo que Kardec llama planetas de transición. Allan Kardec pregunta en la pregunta 56. ¿Los diversos cuerpos celestes poseen una misma constitución física? Y los espíritus responden no, no se asemejan en modo alguno. Esto está actualmente perfectamente demostrado por la ciencia. Solo en nuestro sistema solar tendríamos, por ejemplo, el planeta Tierra, el planeta Marte y el planeta Júpiter. Vemos el planeta Tierra tiene
su mayor cantidad es agua, está dividido en continentes. El planeta Marte es un planeta que no tiene agua, es un planeta árido, y el planeta Júpiter es un planeta gaseoso. Por lo tanto, las diferencias físicas entre los planetas son evidentes. Y esto solo en planetas que están dentro de nuestro sistema solar y que conocemos. No sabríamos decir las condiciones de miles y millones de planetas que existen en el universo observable. Esto no está en escala. Si nosotros pusiéramos en escala, esto es simplemente una curiosidad, si nosotros pusiéramos en escala Júpiter y la Tierra tendría este tamaño y Júpiter este. Venga, vamos a seguir. En la pregunta 57 dice Cardet, visto que la constitución física de esos mundos no es igual en todos, se deduce de ello que los seres que lo habitan tengan una organización diferente. Y los espíritus responden, sin lugar a dudas, así como entre vosotros los peces se hayan constituidos para vivir en el agua y los pájaros en el aire. Muchas veces, cuando se habla de vida en otros planetas, se dice, bueno, es que las condiciones, por ejemplo, de Júpiter no son condiciones para la vida, no tienen condiciones para la vida. Y estamos restringiendo el concepto de vida a lo que únicamente nosotros conocemos. Ante esto, los científicos materialistas dicen, claro, es que no podemos hablar de vida en unos patrones en los que nos son desconocidos, tenemos que hablar de vida dentro de los patrones que conocemos. Pero hoy se sabe que existe vida, vida inteligente, fuera de los patrones que conocemos dentro de la vida orgánica. Y de hecho ya existen pruebas aquí en la Tierra verificables de esto, como es la vida del espíritu después de la muerte, con un cuerpo, con una estructura energética que Allan Kardec llamó periespíritu. Por lo tanto, es totalmente viable, totalmente posible la existencia de tipos de vida que no estén basados en la estructura orgánica del carbono que nosotros conocemos. Porque incluso dentro del universo hay muchísima materia, muchísima energía que no es observable por el ser humano, que no podemos ver, que no podemos percibir, que sabemos que existe por los efectos gravitacionales que tiene, pero posiblemente pueda existir otros tipos de materia que ni siquiera sean percibidos porque no tengan ningún efecto gravitacional. Entonces, a estas alturas del conocimiento y de la ciencia, restringir los conceptos de vida a conceptos puramente humanos y puramente deducibles por intermedio de la comprensión humana es tener una postura de miras muy, muy corta. Entonces es perfectamente viable que en Júpiter, por ejemplo, en Saturno, en Venus, en Mercurio, pueda haber vida adaptada a las condiciones de esos planetas. Y para terminar, vamos a ver un pequeño vídeo sobre la escala en la que nos movemos en el universo y el lugar que ocupa nuestro sistema solar, nuestro Sol, nuestro planeta en esta escala. Y cómo es absurdo entender o pensar que solamente la Tierra es el sitio donde puede existir vida y el sitio propuesto por Dios para que haya vida. Veamos el siguiente vídeo. Esta sería la Luna. Sin embargo, Mercurio, pues bueno, ya sería mucho mayor que la Luna. Este sería Marte. Aquí tendremos a Venus, que es bastante parecido en tamaño a la Tierra, un poquito más pequeñito. Pero si ahora vemos Neptuno, vemos el tamaño inmenso que tiene comparado con la Tierra. Pero Saturno es muchísimo mayor que Neptuno y Júpiter, que es el planeta mayor de nuestro sistema solar. Pues bien, todos los planetas se quedan muy pequeñitos comparados con el Sol. Pero el Sol no deja de ser insignificante comparado con otras estrellas, como vamos a ir viendo. Fíjase, la estrella Polus, comparada con nuestro Sol. Aquí tendremos una estrella roja gigante. Creo que no es necesario ir haciendo comentarios, ¿no?
Nuestro Sol a estas alturas ya es un punto pequeñito y seguimos creciendo en la escala. Y esta sería la estrella más grande que se ha observado actualmente. En la siguiente diapositiva voy a poner, fijaos, esta sería esa estrella y nuestro Sol sería este puntito pequeñito que hay aquí. Fijémonos cómo es casi insignificante, casi despreciable en comparación con esta estrella. ¿Cómo vamos a pensar que Dios ha creado todo esto para dotar de vida un planeta insignificante dentro de un Sol también insignificante? Por lo tanto, la pluralidad de mundos habitados es algo que la lógica nos dice que debe ser así. Bueno, con esto terminamos esta clase y en la siguiente veremos el capítulo cuarto de la primera parte del libro de los espíritus y con esto pues terminaremos la primera parte del libro de los espíritus.